entonces precisamente el coordinador en este inicio de año me pidió un tema motivacional. Entonces en este tema motivacional veremos lo que es la reforma fiscal, particularmente lo relativo al Código Fiscal de la Federación, y estoy seguro saldrán bastante motivados el día de hoy de esta reunión. Pero bueno, empezando con estas reformas al Código Fiscal de la Federación, ya aprobadas, ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que viene en materia de Código Fiscal de la Federación? Recordemos que el Código Fiscal de la Federación no es una legislación que nos marca algún tipo de impuesto, sino más bien que marca las facultades que tendrá la autoridad fiscal a partir de su publicación. Y bueno, ¿cuáles son o qué es lo que viene para este ejercicio fiscal 2026? Vamos a ver. La primera gran reforma, ¿no?, que son las relativas operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, de lo contrario se consideran falsos. Muchas personas creerán que el deporte nacional en México lo es el fútbol, sin embargo lo es la compra y venta de facturas. Este deporte nacional que ya tiene varios años en boga, que es la compra y venta de facturas, viene a nacer, o más bien su búsqueda, su ataque por parte de las autoridades fiscales viene a darse a partir del año 2014. En este año 2014, cuando nace el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, este artículo 69 del Código Fiscal de la Federación nos señala que todas estas facturas que nos emiten las personas con quien realizamos operaciones de negocios deben de cumplir con ciertos señalamientos que me marca el Código Tributario, como lo es que la persona que me facturó debe de contar con infraestructura, con el personal suficiente, ¿no?, para brindarme el servicio que dice que me está brindando. Entonces, si una persona me factura renta de maquinaria, pues lo primero que hará la autoridad fiscal es decirte: a ver, ¿tienes operadores? Sí. ¿Están dados de alta en el IMSS? ¿Sí o no? Segundo, ¿tienes maquinaria? ¿Sí o no tienes maquinaria? Entonces, van a tratar de demostrar si esa operación fue real o no fue real. O bien me brindaste servicios de mercadotecnia, ¿eres mercadólogo o no eres mercadólogo? No, eso no significa que la autoridad fiscal esté actuando conforme a derecho, pero lo que sí es que de ahora en adelante, o desde el año 2014, perdón, las autoridades fiscales han buscado mucho, porque eso se ha convertido en este gran deporte nacional, que es la búsqueda de las facturadoras, las empresas que facturan operaciones simuladas y las empresas que deducen operaciones simuladas. Entonces, hoy en día para la autoridad fiscal es muy fácil detectar con una sola factura, es decir, esta persona es una empresa que factura operaciones simuladas, es decir, es un vendedor de facturas. Y hoy en día, con el tema de la facturación electrónica, recordarán ustedes, y con el envío de la contabilidad electrónica, pues para la autoridad fiscal es muy fácil detectar a todas aquellas personas que han estado comprándole facturas a la empresa X SADCB. Y desgraciadamente tenemos en México un artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, y el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación nos marca que todo lo que realice la autoridad fiscal se va a presumir de manera legal, y queda al contribuyente la obligación de, en tribunales, demostrar que ese acto emitido por parte de la autoridad fiscal fue ilegal. Entonces, hoy en día tenemos esta gran facultad que tiene la autoridad fiscal de rechazar las facturas cuando no se demuestra la materialidad, la infraestructura o el personal suficiente para brindar el servicio que dice que me está brindando. Entonces, platicándoles un poquito en español, que sé que su gran mayoría o no son contadores o no son abogados, que tengo aquí un gran colega que seguramente va a ser quien más me entiende, pero vamos a encontrar que este tipo de operaciones, que son las operaciones simuladas, como bien he mencionado, se han convertido en el gran deporte nacional, y la gran mayoría de las auditorías están enfocadas a revisar este tipo de actos,
simulados por parte de la autoridad. La autoridad fiscal desde hace algunos años ha ido tratando de atribuir más facultades para ir en búsqueda de este tema, ¿no? Tan es así que en su momento se reformó la Ley de Seguridad Nacional, que se reformó el Código Penal, para señalar que los delitos relativos a compra y venta de facturas no alcanzaran en su momento fianza, ¿no? Ya por ahí salen criterios por parte de la Corte donde ese tema se decreta inconstitucional, que al final del día la autoridad fiscal lo que quiere hacer, o en muchas ocasiones lo que pretende hacer es rechazar todo este tipo de facturas para efectos de qué, de que la base gravable sobre la cual se determine el impuesto correspondiente pues sea aún mayor. Entonces, si la autoridad fiscal me rechaza estas facturas en el ejercicio de algunas facultades de comprobación, llámese alguna visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica, pues fácilmente la rechaza y tenemos el artículo 68 que se presume legal y, repito, al contribuyente le queda la obligación de demostrar que ese acto fue completamente ilegal. Entonces, hoy en día esto es un tema que a diario revisamos los abogados fiscalistas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que venden ese tipo de servicios metiendo en grandes problemas a los contribuyentes, como lo es este tema. Entonces, en el Código Fiscal de la Federación se hace una mención de que existen las operaciones existentes o verdaderas, o caso contrario se vamos a considerar como falsas. Entonces, repito, tenemos el artículo 68 de que todo lo que yo haga se presume legal. Algunos recordarán la película del presunto culpable, ¿no? Que en materia penal señala que todo el mundo es inocente hasta entonces se demuestre lo contrario. En materia fiscal aplica totalmente la inversa. Aquí eres culpable hasta entonces tú demuestres lo contrario. Entonces, me deben los impuestos. Si yo, la autoridad fiscal, dice que le debe los impuestos a través de una resolución, la autoridad fiscal tiene las de ganar. ¿Por qué? Porque el contribuyente tiene que demostrar su inocencia a través del juicio contencioso administrativo, el recurso de revocación o los diversos medios de defensa que tiene el contribuyente para tratar de demostrar que sí fueron facturas reales o que hubo ilegalidades en el procedimiento fiscalizador, etc. Cambiamos, por favor. Entonces, aquí este es uno de los puntos más importantes que se ve dentro del Código Fiscal de la Federación. Luego, hoy en día, y atendiendo ese mismo tema de que el deporte nacional se ha vuelto la compra y venta de facturas, se faculta el Servicio de Administración Tributaria para negar la inscripción de personas morales y su representante legal, socio o accionista tuvo participación en empresas listadas en operaciones inexistentes. El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación es aquel que nos señala este procedimiento de alguna manera para detectar cuando alguna operación es inexistente, es decir, cuando alguna factura es falsa, ¿no? A ojos de la autoridad fiscal, que ya hoy en día todo lo quiere ver con esos ojos. Y vemos operaciones reales que sí fueron de verdad una operación real, no fue una compra de factura, pero si la autoridad fiscal dice que fue una compra de factura, pues bueno, tendrás que litigar este asunto o en su caso acudir a los medios de gestión que en su caso tiene la PRODECON. Entonces, lo que hoy en día también ya se faculta a la autoridad fiscal es si alguno de los socios o accionistas o representante legal de alguna persona moral estuvo inmiscuido en un tema relativo al artículo 69, es decir, de complemento de facturas, hasta entonces no corrija su situación fiscal o en su caso no anule el crédito fiscal correspondiente, podrá inscribirse esa persona moral. Entonces, de alguna u otra manera la autoridad fiscal intenta limitar el comercio de este tipo de operaciones. También existe, recordarán ustedes que en México tenemos el RECICO, ¿no? El régimen simplificado de confianza, anteriormente el régimen de incorporación fiscal, anteriormente el REPECO, este pequeño régimen que hoy en día son 3.5 millones de pesos que tenemos para tributar en el nivel más bajo que tiene la ley de impuesto sobre la renta. Entonces,
sin embargo, me marca en este código fiscal de la Federación que si yo omito la presentación de las declaraciones, me van a sacar de dicho régimen. Entonces, aquellos que tributan bajo el régimen de reciclo, es muy importante seguir presentando las declaraciones correspondientes. Se amplía la causal cuando los ingresos o actos declarados no concuerden con los señalados en el CFDI, complementos de pago o estados de cuenta. El artículo 17 del Código Fiscal de la Federación me señalan aquellos supuestos por los cuales me van a restringir los sellos digitales. Los sellos digitales son, más que nada, como bien lo menciona, el sello digital para poder timbrar una factura, para poder emitir una factura, recordando que hoy en día tenemos la facturación electrónica. Entonces, con la facturación electrónica es necesario para poder emitir los sellos digitales. Entonces, si el contribuyente cae en alguno de los supuestos del artículo 17 del Código Fiscal de la Federación, por los cuales la autoridad fiscal me puede restringir su uso, entonces no voy a poder facturar si cuando los ingresos o los actos declarados no concuerden con los señalados en los CFDIs. Los CFDIs son las facturas, ¿no? Entonces, si yo declaro que obtuve un ingreso de 100 pesos, pero facturé 150 pesos, entonces no va a concordar. Entonces, si esa información no concuerda, la autoridad fiscal puede restringir de manera temporal o de manera definitiva el poder emitir nuestras facturas correspondientes. Otra nueva causal, la restricción si el contribuyente tiene créditos fiscales firmes no pagados y emitió un CFDI con un monto total que supere 4 veces el monto histórico del crédito fiscal en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Entonces, vamos a ver cómo también año con año con estas reformas lo que hacen es aumentar las razones por las cuales la autoridad fiscal nos puede quitar los sellos digitales y en su caso pues la posibilidad de emitir una factura. Otro de los grandes deportes nacionales, pues hoy lo hemos visto aquí principalmente en Baja California, es el tema del huachicol, ¿no? El tema del huachicol, que es más que nada el buscar, el importar, luego traer gasolina sin pagar el impuesto correspondiente. Hoy en día la autoridad fiscal lo ha estado atacando cada vez más y vemos que la autoridad fiscal, a través de este Código Fiscal de la Federación, le da nuevas facultades a la autoridad fiscal para perseguir todavía un poquito más agresivamente este tema, ¿no? ¿Y cómo lo va a perseguir? Dice una restricción por no declarar la clave de ingreso o el número de permiso vigente en la Comisión Nacional de Energía o en la Comisión Regulatoria de Energía, o por enajenar combustibles sin acreditar su ilegal importación o adquisición. Entonces, recordarán ustedes que a través de la reforma energética, hoy en día todos aquellos que tienen estaciones pueden importar gasolina, pueden importar productos derivados del petróleo. Sin embargo, pues los tienen que importar correctamente, ¿no? Entonces, hoy en día, para poder hacerlo como tal, tienen que señalar el número de permiso y deben de acreditar que la mercancía, en este caso la gasolina, se importó correctamente al país. Y si no, caso contrario, pues me van a quitar los sellos digitales y me van a negar la posibilidad de emitir facturas. Se extiende el plazo de más tardar el mes en el cual se deba presentar la declaración anual del ICR correspondiente al ejercicio fiscal en el que se expidió el comprobante. Se suprime la porción normativa, así como el de la verificación de identidad de los usuarios, para que únicamente el SAT valide la autentificación de la firma electrónica. Hoy en día, nuestra firma electrónica avanzada es lo mismo que nuestra firma de puño y letra. Entonces, la firma electrónica avanzada poco a poco se ha estado utilizando para más trámites ante la autoridad fiscal y ya hoy en día es pues el documento idóneo para demostrar que somos la persona correspondiente.
Se autoriza el uso de herramientas tecnológicas, y esta es una de las partes que más me preocupa: el uso de herramientas tecnológicas, fotografías, audios y videos en visitas domiciliarias y verificación de bienes de transporte para documentar las diligencias, hechos o omisiones. Entonces, hoy en día se faculta a la autoridad fiscal que al momento de ejercer sus facultades de comprobación, llámese una auditoría o una revisión de mercancía o alguna de las facultades previstas en el Código Fiscal de la Federación, se faculta a la autoridad fiscal el que me pueda tomar fotos, audios o videos al momento de ejercer dichas facultades de comprobación. Entonces, hoy en día, anteriormente no las tenían, hoy en día sí se tienen. Las autoridades fiscales pueden tomar fotos o videos en aras de demostrar, o audios en aras de demostrar lo que quieren demostrar en la auditoría correspondiente. Pero también nosotros, desde hace mucho tiempo, el juicio contencioso administrativo acepta todo tipo de pruebas. Entonces, sucede mucho que el auditor va a las oficinas del contribuyente, revisa la contabilidad, no levanta un acta, o sucede mucho que se cometen una serie de actos de ilegalidades en los procedimientos fiscalizadores. Entonces, hoy en día pues, el juicio contencioso administrativo, que es nuestro medio de defensa que tenemos como contribuyentes, tienen la posibilidad de presentar todo tipo de pruebas. Entonces, hoy en día presentamos fe de hechos notariales, presentamos fotos, presentamos control de entradas y salidas, para en aras de demostrar las ilegalidades que se cometieron en el procedimiento fiscalizador. Entonces, es muy importante que si algún contribuyente es sujeto de una facultad de comprobación, esté acompañado en todo momento de su abogado fiscalista. ¿Por qué? Porque la defensa de una auditoría inicia desde el momento en que te notifican la orden de visita domiciliaria. ¿Por qué? Porque vas preparando todo y el contribuyente ya sabemos que las ilegalidades que cometió, no pagó a lo mejor correctamente sus impuestos, o a lo mejor por ahí hay una factura falsa, etc. Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos preparando la defensa desde el día 1, desde que el día en el que el contribuyente está siendo sujeto de la auditoría, para efectos de que al momento que lleguemos al juicio contencioso administrativo, al recurso de revocación, o en su caso a la PRODECON, tenemos todos los elementos para obtener un juicio favorable. Por eso es muy importante que el contribuyente desde el día 1 obtenga la asesoría correspondiente, para efectos de que cuando la autoridad fiscal, ya sabemos que cuando una autoridad fiscal ejerce una auditoría es porque pretende determinar una deuda fiscal, es decir, un crédito fiscal. La autoridad fiscal no va a ejercer, no va a echar a andar la maquinaria para no determinar una deuda. Cuando manda una auditoría es porque el contribuyente ya sabe que el contribuyente tiene algunos errores o omitió el pago de impuestos. Entonces, cuando la autoridad fiscal ejerce una auditoría, que vamos a ver los tipos de auditorías que puede llegar a ejercer, es porque ya sabe que el contribuyente cometió alguna omisión en el pago de impuestos o unos errores al momento de presentar las declaraciones. Entonces, por eso es muy importante que desde un inicio, desde el día que me solicitan información o desde el día que me cae una orden de visita domiciliaria, desde ese momento el contribuyente está acompañado de todo el tiempo de su abogado fiscalista, para efectos de que sea más fácil la defensa y obtengamos una resolución favorable. Se precisa que la facultad de revisión o reconsideración administrativa aplica únicamente a resoluciones que contengan determinaciones de créditos fiscales. En materia fiscal existe un recurso que se llama de reconsideración administrativa, que no es en sí un medio de defensa, sino más bien una solicitud que se le hace a la autoridad fiscal. Una vez que la autoridad fiscal me determina un adeudo, tenemos este recurso de reconsideración administrativa, y este recurso de reconsideración administrativa es: oye, el servicio de emisión tributaria, reconsidérame esta situación. ¿Por qué? Porque así lo considero y intentas demostrar, que que te asiste. En este caso, la razón no es en sí un medio de defensa, sino más bien
una reconsidérame este adeudo que tengo contigo por estas razones, y ya quedará a discrecionalidad de las autoridades de hacer caso omiso o no hacer caso omiso. Se modifica que la presunción de ingresos por depósito se refiera a la cuenta o las cuentas bancarias del contribuyente, no limitándose a una sola cuenta. Y esto me recuerda un poquito el tema de las determinaciones presuntivas. Uno de los grandes errores en los que incurre un contribuyente, que no tiene ni idea cuántas veces me ha tocado, es una mala asesoría fiscal que tenga el contribuyente al momento de que esté sujeto de una auditoría. Uno de los grandes, me ha tocado en un sinnúmero de ocasiones, que el vecino le dijo que si desocupaba el domicilio fiscal, la auditoría ahí iba a quedar y la autoridad no podía determinar la deuda, o que si no presentaban ninguna de la parte de la contabilidad no iba a pasar nada, no podían poder determinar. Ese es el gran error que cometen muchos contribuyentes, ¿no? Una mala asesoría, el no presentar la contabilidad, el no presentar los estados de cuentas locales. Eso no limita a la autoridad fiscal a poder ejercer una auditoría. Hoy en día, o desde hace muchos años, la autoridad fiscal tiene la posibilidad de hacer una determinación presuntiva. ¿Esto y cómo lo va a hacer? Oye, Comisión Nacional Bancaria de Valores, mándame los estados de cuenta bancarios del señor Juan Pérez López. Y le va a mandar todos los estados de cuenta bancarios. Así tú no se los entregues, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores se los va a entregar. Entonces, una determinación presuntiva regularmente va a ser una determinación millonaria, porque te va a decir ingresos, tanto ingresos, deducciones, pues no me entregó la contabilidad, entonces no hay deducciones o muy pocas deducciones. Entonces voy a determinar de manera presuntiva un crédito fiscal bastante oneroso para el contribuyente, es decir, un adeudo fiscal bastante oneroso para el contribuyente. Entonces, ese es uno de los grandes errores. Entonces, el contribuyente puede incurrir en varios delitos. Uno, desocupación de domicilio fiscal. Número dos, el tema de defraudación fiscal. Entonces, hoy en día hay que tener mucho cuidado con una mala asesoría o no presentar la información a la autoridad fiscal. Le abre las puertas a la autoridad fiscal a realizar una determinación de manera presuntiva, cosa que puede caer o incurrir en un crédito fiscal bastante oneroso para el contribuyente. Se establece un orden obligatorio para garantizar el interés fiscal y se cambia la vigilancia de suficiencia de la garantía del momento de su aceptación al momento de su ofrecimiento. Anteriormente teníamos un artículo 144, bueno, todavía lo tenemos, 144 del Código Fiscal de la Federación, el que me establece lo relativo a la suspensión cuando el contribuyente presentara un medio de defensa que se llama recurso de revocación. Entonces, hoy en día con esta reforma lo que se hace o lo que se busca es que garanticemos el adeudo a través de un depósito en garantía en el Banco del Bienestar. Entonces, ahora es la manera de cómo estaremos garantizando los adeudos fiscales. Por ahí se dieron los temas en la resolución miscelánea, pero en teoría eso es lo que busca la autoridad fiscal: limitar la defensa de parte del contribuyente al momento de que, porque ya le van a poder exigir al contribuyente el monto del adeudo, lo tiene que garantizar a través de un depósito en este Banco del Bienestar, ¿no? Y para que te lo regresen, a ver cuándo nos lo van a regresar. Es decir, cuando la autoridad fiscal determina un adeudo, es decir, le debo 1,000 pesos, entonces ahora lo que quiere la autoridad fiscal es que llegue yo con esos 1,000 pesos al Banco del Bienestar, me den una ficha de depósito, y si yo gano mi asunto me lo van a regresar, ¿no? Entonces, esa es la idea que tiene la autoridad fiscal. Se incluyen diversas sanciones para el reciclo, este régimen simplificado de confianza, que repito es el régimen más sencillo, más básico, que según la autoridad fiscal no ocupas un contador para llevar a cabo tu contabilidad de reciclo, cosa que no estoy de acuerdo. Claro que ocupas un contador para llevar a cabo la contabilidad de reciclo y cualquier contabilidad. ¿Por qué? Porque hay ese tipo de sanciones o omisiones en las que puede incurrir el contribuyente por no presentar sus declaraciones en tiempo y forma, cosa que además me puede sacar del régimen correspondiente. Entonces hay por ahí unas multas por incurrir de 1.900 a 3.800 pesos.
Hay una nueva infracción por condicionar la expedición de CFDI a la exhibición de la cédula de identificación fiscal o constancia de situación fiscal. Ojo, aquellas personas que tienen operaciones con público en general, principalmente, si alguien les pide una factura, no pueden negarla. Si el contribuyente no trae la cédula de identificación fiscal, no la pueden negar. ¿Por qué? Porque si no los van a multar, ¿no? Si no les pidieron factura, tienen la obligación de emitir la factura al público en general, y si le están pidiendo factura y le están dando los datos de facturación, tienen que emitir la factura correspondiente, ¿no? Entonces, en muchos lados o muchos negocios siguen negándose a emitir una factura, y si le niegan esta factura, pueden poner una queja en Servicio de Administración Tributaria por esta situación, y estos contribuyentes pueden ser sancionados por tal tema. Como les comenté, uno de los temas que más se está persiguiendo son los relativos al tema del huachicol, y se añaden, en el Código Fiscal de la Federación, se añaden diversos delitos o diversos supuestos de delitos por los cuales de ahora en adelante se van a perseguir. Muchos creerán que el Código Penal Federal o el Código Penal correspondiente es el único que establece, el único que señala delitos. Sin embargo, en el Código Fiscal de la Federación también se señala un sinnúmero de delitos, principalmente defraudación fiscal, equiparable a defraudación fiscal, contrabando y equiparable a contrabando. Y unos son delitos por omitir el pago de impuestos, y los otros son delitos relativos a temas de comercio exterior. Entonces vamos a encontrar que se añaden más delitos a este Código Fiscal de la Federación. Se adicionan 4 supuestos de presunción de contrabando, principalmente relacionados con la transferencia de mercancías y importación temporal mediante operaciones inexistentes o simuladas, y la falta de justificación de faltantes. Cambiamos, por favor. Entonces, bueno, ¿cuáles son estos supuestos? Se equipara el delito de contrabando, es decir, se va a sancionar de la misma manera que el contrabando. El contrabando es traer mercancías sin haberle importado, cuando ésta supere ciertos montos establecidos en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, si yo cruzo mercancía de cajuelazo, si yo cruzo alguna mercancía y no la declaro y no pago los impuestos correspondientes, la autoridad fiscal puede interponer una denuncia o una querella por el delito de contrabando, ¿no? Y se va a sancionar de la misma manera que el contrabando. Entonces, cuando un comercio enajene cigarros, es decir, venda cigarros u otros productos que contengan nicotina sin código de seguridad o con el código apócrifo o alterado. Entonces, si de alguna manera la autoridad fiscal se percata que un comercio está vendiendo cigarros sin estos elementos mínimos, la autoridad fiscal puede interponer una denuncia por el delito de contrabando. Y recordarán ustedes que este delito de equiparable a contrabando, por ser un delito de carácter federal, pues son temas que se ventilan en la Fiscalía General de la República, no a nivel local, sino a nivel federal. ¿Cambiamos, por favor? Se propone imponerle la prisión de 3 a 6 años a quien hasta mientras declare hechos o datos falsos o presente documentación falsa o alterada en cualquier procedimiento regulado por el Código Fiscal de la Federación. Y creo que este es uno de los temas que me preocupa un poquito más, porque a ojos de la autoridad fiscal mucha información o documentación puede llegar a ser falsa. Tienen su artículo 68 en el que se pueden basar y decir es información falsa, y por consiguiente yo digo que es legal. Entonces tienen ustedes la obligación de demostrar la legalidad de ese acto emitido por parte de la autoridad fiscal. Este delito se investigará y perseguirá de manera independiente a lo relativo al adeudo. O sea, te voy a determinar el adeudo y aparte te puedo interponer en una carpeta separada el delito, la querella por estos delitos de presentar documentación o información falsa. Y bueno, por mi parte sería todo. Espero haberles alegrado el día. Muchas gracias.